Dios les bendiga, hermanos. Buenos días. Agradecemos a Dios porque nos permite nuevamente poder llegar, ¿verdad? Estamos agradecidos con Dios porque, ahorita veía a Ana y a sus hijas y en especial a Kim, y damos muchas gracias de que puedan estar aquí adorando al Señor, y seguimos orando por ustedes. Estamos agradecidos con el Señor porque Él ha sido bueno. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 4, y pueden permanecer sentados. Voy a dar lectura yo. El Evangelio de Juan, capítulo 4. Mientras buscamos el texto, también saludamos a nuestros hermanos que nos observan por internet, por YouTube, ya sea en cualquier momento en el cual puedan entrar a esta transmisión o este video. Dios les bendiga, hermanos, donde quiera que ustedes estén. Iglesia Jesucristo Mi Refugio les manda un fraternal abrazo. ¿Estamos ahí? Evangelio de Juan, capítulo 4. Es una historia muy, muy conocida, ¿cierto? Vamos a leer del versículo 1 al versículo 10. Yo lo leo y ustedes me acompañan con su vista. Dice la palabra del Señor. Jesús se enteró de que los fariseos sabían que Él estaba haciendo y bautizando más discípulos que Juan, aunque en realidad no era Jesús quien bautizaba, sino sus discípulos. Por eso se fue de Judea y volvió otra vez a Galilea. Como tenía que pasar por Samaria, llegó a un pueblo samaritano llamado Sicar, cerca del terreno que Jacob le había dado a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, fatigado del camino, se sentó junto al pozo. Era cerca del mediodía. Sus discípulos habían ido al pueblo a comprar comida. En eso llegó a sacar agua a una mujer de Samaria, y Jesús le dijo: «Dame un poco de agua». Pero como los judíos no usan nada en común con los samaritanos, la mujer le respondió: «¿Cómo se te ocurre pedirme agua si tú eres judío y yo soy samaritana?» Y Jesús le responde, versículo 10, «Si supieras lo que Dios puede dar y conocieras al que te está pidiendo agua», contestó Jesús, «tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua que da vida». Amén. Hasta ahí está bien. Siguiendo un poco en el pensamiento del servicio anterior, hermanos, sabemos que Dios es nuestro proveedor, y la mayor provisión que nos ha dado Dios es la salvación de nuestras almas para la eternidad. Amén. Pero además de eso, Dios nos ha dado demasiadas bendiciones. Nos ha dado paz, ¿verdad? Una paz la cual el mundo no da. Nos ha bendecido con amor, y es un amor que ningún otro ser humano, incluso nuestro esposo, nuestros hijos, un amor en el cual no nos satisface como el amor de Dios nos puede satisfacer. Nos ha dado Dios una esperanza, ¿verdad? Una gloriosa esperanza del regreso de su Hijo por su iglesia, amén, para estar eternamente con Él. Es decir, amados hermanos, cuando reflexionamos en lo que Dios nos ha dado demasiadas cosas, amén. Y Dios no necesita nada de nosotros, pero aún así Dios en este pasaje le da la oportunidad a esa mujer samaritana de que le dé agua de beber. En la Biblia o en los evangelios encontramos el privilegio que Jesús le dio a sus discípulos de poder pasar tiempo con Él, de orar juntamente con Él, de tener comunión con Él. Amén. Encontramos en los evangelios cuando una mujer derramó todo su perfume a Jesús para prepararlo para el tiempo de la crucifixión. Esa mujer, esos discípulos y esta mujer samaritana tuvieron el privilegio de poder darle algo físicamente a Jesús. Amén. Y el Señor en sí, en esta mañana, amados hermanos,
¿qué podríamos darle nosotros? Podemos en esta mañana como respuesta rendir nuestro corazón en adoración a Él. Rendir todo nuestro ser a Él porque Él es digno, porque Él es Dios. Amén. Podemos rendir nuestro tiempo, nuestra mente, porque a veces, decía nuestro pastor en una ocasión que oró hace poco, que nuestra mente cuando estamos aquí o en cualquier parte tiende a distraerse y de pronto sin darnos cuenta ya estamos pensando quizás en el pago que nos toca dar del agua, etcétera, cualquier tipo de circunstancia. Pero al estar aquí, amados hermanos, en esta mañana, teniendo en cuenta todo lo que Dios nos ha dado, podemos darle al Señor esa alabanza y esa adoración de la cual es digno. Amén. Creo que la primera alabanza que podemos dar y que estamos demostrando dar es de que estamos aquí. ¿Por qué? Porque hemos venido con un corazón dispuesto, un corazón entendido de que Dios merece nuestro tiempo, de que Dios merece la adoración de nuestro corazón, nuestros cantos, nuestra disposición para escuchar su palabra y nuestra disposición posteriormente para obedecerla. Amén. Yo creo que si tenemos eso en mente, amados hermanos, nuestra relación con Dios paulatinamente va a ir cambiando, porque entendemos que Él, aunque no necesita nada de nosotros, tenemos la oportunidad, como estos hombres y mujeres tuvieron, de darle algo a Dios, de lo cual Él es digno y de lo cual Él merece, que es la adoración, el sacrificio de nuestro ser a Él, que Él es Dios y que Él es Rey. Amén. ¿Qué les parece si en esta mañana oramos a Dios y le agradecemos porque tenemos el privilegio de poderle adorar? Ayer me daba gozo el poder tener comunión con mis hermanos después de tanto tiempo que no se podía hacer, y que a pesar de que algunos de los hermanos venían de trabajar o habían trabajado, llegaron al lugar, a este lugar, y es una forma de adorar a Dios. ¿Por qué? Porque están disponiendo su tiempo, están disponiendo su corazón, y no es algo para jactarnos, ¿verdad? Porque ¿qué le podemos dar a Dios? Pero podemos ver que Dios es misericordioso y que Él obra y transforma nuestro corazón. Amén. Vamos a orar. Nos ponemos de pie, por favor. Amado Dios, te damos gracias. Te damos gracias porque tú eres nuestro Padre. Te damos gracias porque tú eres digno de alabanza, tú eres digno de adoración, tú eres digno por completo de nuestro ser, Señor. Que nuestro ser te adore, que nuestro ser te alabe, amado Dios. Te damos gracias, Señor, porque en medio de la tribulación, en medio de la enfermedad, Señor, o en medio también de la prosperidad y en medio de la bendición, Señor, tú sigues transformando el corazón de tu iglesia. Amado Dios, sigue obrando con tu Espíritu Santo en cada corazón de cada uno de nosotros, amado Dios. Te damos gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo mueve nuestro corazón, Señor, para que podamos con alegría despertar, con alegría, Señor, hacer los preparativos convenientes para que en estos momentos estemos aquí, Señor. Te damos gracias porque tú eres quien pone el querer como el hacer, amado Dios. Porque tú haces toda la obra por completo en cada uno de nosotros, Señor. Te pedimos, Señor, que sigas obrando en nuestro corazón, que no nos apartemos de ti, Señor, que no nos distraigamos, que el pecado, Señor, no nos aparte de ti, amado Señor, porque somos tan frágiles, porque somos tan dependientes de ti, Señor, y no lo expresamos como una excusa, sino lo expresamos, Señor, como una petición, como un anhelo, Señor, que expresamos a ti para que tú intervengas en nuestras vidas y cada día nos mantengas más cerca de ti, amado Dios.
Te damos gracias, Señor, porque venimos en esta mañana con un corazón entendiendo, Señor, que tú no necesitas nada de nosotros, Señor, pero que aún así nos permites y nos das el privilegio de poder alabarte, Señor, con cánticos, alabarte, Señor, con la disposición de nuestro corazón para tu palabra. Y también, Señor, nos das la oportunidad de adorarte, Señor, a través de las ofrendas, Señor, y ser partícipes de la extensión de tu reino, amado Dios, también con lo que tú nos has bendecido, con nuestras finanzas, amado Señor. Te damos muchas gracias, Dios, porque al vernos en esta mañana unos a otros, podemos ver tu misericordia y el gran amor, Señor, que tú tienes para con cada uno de nosotros y para con tu iglesia de forma congregacional, amado Dios. Te damos gracias, Dios, porque en esta mañana nos permite, Señor, alzar nuestra voz a ti y orar, Señor, como lo estamos haciendo, sabiendo, Señor, que no son palabras que estamos hablando al viento, sino que son palabras que estamos hablando, Señor, y que tú nos estás escuchando, amado Dios. Y este, Señor, es un privilegio que antes no existía, amado Dios. Y por eso queremos darte gracias por Jesús, porque fue el sacrificio que Él hizo en la cruz, el derramamiento, Señor, de su sangre en esa cruz, quien hace posible que nuestro pecado, Señor, haya sido perdonado. Y que en estos momentos, Señor, que estamos alzando nuestra voz al cielo, tú nos miras santos, Señor. Nos miras santos, limpios, porque estás mirando a tu Hijo Jesús, Señor, a través de nosotros. Te damos gracias por tan enorme privilegio y tan enorme bendición en esta mañana. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén, amén. Y el título para hoy es: porque Jesús vive, la muerte ya no tiene victoria. Escúcheme bien. Porque Jesús vive, la muerte ya no tiene victoria. El que no tiene a Cristo le tiene miedo a la muerte. Es más, hay algunos cristianos que también le tienen miedo a la muerte. No, hermano. Hemos estado o estamos todavía estudiando esto 1 Corintios ya por muchos meses. Para ser más exacto, vamos desde el mes de abril. Imagínense cuánto tiempo ha pasado. Y a medida que nos abrimos camino a través de esta carta del apóstol Pablo, en estas últimas semanas hemos estado estudiando el capítulo 15 justamente, y Dios nos ha mostrado su bondad, porque el gran tema de 1 Corintios 15, ya lo hemos visto, es la resurrección. Y esto ha traído mucho ánimo a mi vida. Y yo espero que también a su vida, que usted haya sido impactado por este tema tan maravilloso como es la resurrección. Porque la resurrección de Cristo está muy vinculada hacia nuestra resurrección. Existe un vínculo que no se puede romper. Y ese será el enfoque pues de nuestro estudio que vamos a desarrollar en este día. Como recordarán mis amados hermanos, en Corinto había algunas personas que habían comenzado a enseñar que en realidad la resurrección no existía. Recuerdan, eso lo vimos la semana anterior. Para ellos, la idea misma de la resurrección era como si fuera una broma gigante, ¿no? Y Pablo lo cita en el versículo 12. Su perspectiva, él dice: algunos de ustedes están diciendo no hay resurrección de entre los muertos. Recuerden, mis amados hermanos, les expliqué la semana anterior que el pensamiento griego que era común en Corinto en aquellos días era, o tenían la idea de que el cuerpo humano, ¿cómo es posible, decían, que el cuerpo humano podría tener un futuro eterno? Si tú piensas así, eres un ridículo. Ellos creían que el cuerpo humano era la prisión, ¿verdad?, del alma, que el mundo material era algo del cual nosotros todos deberíamos escapar. Así que el hecho de que pudiera haber un futuro material para el cuerpo en un mundo venidero estaba más allá de su capacidad para darle crédito. Ellos no creían nada de eso. Y así
en respuesta, como vimos el domingo anterior, versículos 12 al 34, Pablo trabajó para poder desentrañar las implicaciones de ese pensamiento, que en realidad era mucho más radical de lo que probablemente los mismos hermanos de Corinto se habían dado cuenta. Ellos pensaban que era algo superficial, no tiene mucha importancia. Como el día de hoy algunos tampoco le dan importancia a muchos aspectos. Dicen, no, ese poquito no pasa nada. No, esto de aquí, no seas demasiado religioso tampoco. No, cuidado. Porque a veces no nos estamos dando cuenta, hermanos, que la poquita levadura puede leudar toda la masa. Así que Pablo les mostró en el pasaje del domingo anterior que si no hay una posibilidad de una resurrección general, entonces Jesús tampoco había resucitado de manera particular. No. Y si Cristo no ha resucitado, dijo Pablo, todos nosotros, los que hemos creído en Él, somos los más dignos de lástima por todos los hombres. Si Jesucristo no volvió a salir al tercer día de la tumba, entonces decíamos que el cristianismo es una farsa. El cristianismo, ¿saben qué? Es una pérdida de tiempo. Mejor dejemos todo y nos vamos a casa a descansar. Hermanos amados, no se puede deslizar o sacar la resurrección fuera de la estructura de la fe cristiana y no encontrarse con que todo ese edificio se viene abajo ante nuestros ojos si tratamos de quitar la resurrección de Jesús. Por lo tanto, la resurrección de Jesús es fundamental y ese es el mensaje, o fue el mensaje de Pablo la última vez. Y ahora esta mañana, si se fijan en el versículo 35, van a ver que Pablo anticipa una respuesta de forma bastante sarcástica y crítica a los interlocutores. Miren el 35, repito así nomás brevemente, dice, pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Hermanos, déjenme decirle que esa no es una pregunta honesta, sino que ese es un intento de resaltar que los corintios sintieron que era un absurdo la enseñanza que estaba desarrollando, que estaba impartiendo el apóstol Pablo. Oh, sí, Pablo, cómo no, resurrección. Sí, tú tienes toda la razón, pero en forma de burla. A ver, Pablo, tú tienes razón, pero te quiero hacer una pregunta, solamente una. Este cuerpo de resurrección que tú, Pablo, estás tan convencido de que todos vamos a recibir algún día, ¿cómo es que va a ser? Pablo, ¿qué onda contigo? Estás haciendo el ridículo. Y esa era la perspectiva de la gente de Corinto con respecto a la enseñanza de Pablo. Entonces Pablo en el versículo 36 realmente le da vuelta a la tortilla, porque los llama necios. Eres una persona tonta, le dice Pablo. Verás, cuando tú abrazas la filosofía de la época de los griegos, en lugar de inclinarte ante la verdad de la palabra de Dios, lo que estás haciendo es abrazar la necedad. Cada vez que alguien no quiere apegarse a lo que dice las Escrituras, está abrazando, está siguiendo la necedad. Pablo le dice, oye, hermanos, ¿saben qué? Ustedes son unos verdaderos tontos que están defendiendo una postura que no es bíblica. Pero no solamente les dice eso, sino que luego se propone a corregir, quiere enderezarlos. Y lo hace destacando 3 temas fundamentales, que es lo que nos vamos a centrar el día de hoy. Y si quieren, voy a tratar de explicar rápidamente el bosquejo. El primer tema está del versículo 36 al 41 y habla de la resurrección y la creación. El segundo tema es del 42 al 44, habla de la resurrección y la transformación. Y finalmente el tercer tema, del 45 al 49, habla de la resurrección y la redención. Pablo, hermanos amados, hace la conexión para nosotros en nuestra resurrección y la resurrección de Jesús. Volviendo pues a un paralelismo que ya ha dibujado entre Adán, ahí en el jardín del Edén, y Cristo, a quien llama el segundo Adán. Así que la resurrección y creación, resurrección y transformación, y resurrección y redención son los 3 tópicos que vamos a desarrollar el día de hoy. Ese es nuestro bosquejo.
Pero antes de pasar a la exposición, permítame invitarles, hermanos, una vez más a orar en esta mañana. Tal vez yo sé que ya oramos hace un rato, cuando nuestro hermano Miguel estaba dando inicio, pero un hombre tan débil como yo necesita de la oración. Y creo que también como iglesia necesitamos que Dios pueda hablarnos. Amado Señor, una vez más nos acercamos ante tu presencia. Reconocemos, Señor, nuestra pequeñez, nuestras limitaciones que son grandes, especialmente la mía. Y te suplico que envíes a tu Espíritu Santo, que use, Señor, la palabra tuya, y que eso, Señor, pueda ser plasmado, impregnado y se apodere de nuestros corazones y cambie nuestras vidas para que nosotros podamos unirnos a ti en la plenitud de esa vida de resurrección. Por favor, perdónanos, porque muchas veces nos portamos como necios y nos olvidamos que solo tú eres el sabio Dios. Señor, transforma nuestros corazones de tal manera que busquen alinearse contigo. Te pedimos, Señor, esto en el nombre de Jesús. Amén. Versículo 35, hermanos. 1 Corintios 15, 35 al 49. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio. Lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas. Pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito. Fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál es el celestial? Tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Amén. Alabamos al Señor por su poderosa palabra que ya nos está hablando. León Tolstoy es un escritor muy destacado ruso de la época de Fedor Dostoyevsky. Casi algunos ponen al mismo nivel. En una oportunidad él estaba reflexionando sobre su vida y él escribió algo, y quiero leerlos textualmente. Dijo: mi pregunta, la que a los 50 años me llevó al borde del suicidio, era la más simple de las preguntas que yace en el alma de todo hombre. Una pregunta sin respuesta para la que no se puede vivir. Y la pregunta era: ¿qué resultará de lo que estoy haciendo hoy o mañana? O sea, ¿cuál será el resultado de todo lo que hago hoy o lo que hago mañana? ¿Qué va a pasar con toda mi vida? ¿Por qué debo de vivir? ¿Por qué desear algo o hacer algo? También puede expresarse así. Escucha esto: ¿hay algún sentido en mi vida que la inevitable muerte que me espera no lo destruya? Y esa fue su pregunta.
Si la muerte es algo inevitable, ¿qué sentido tiene la vida y lo que haces el día de hoy o mañana? ¿Cuál es el punto? En esa primera mañana de resurrección, cuando Jesús se levantó de aquella tumba, cuando la piedra fue removida y Jesús salió vivo de esa tumba, esta extraordinaria pregunta de Tolstoy fue resuelta de manera decisiva. Claro que vale la pena vivir. ¿Y que cantábamos hace un momento? ¿Por qué Él vive? Es la razón de que vivimos nosotros. Ahí estaba resuelta esa pregunta. Debido a que Jesús murió y está vivo para siempre, la muerte no es el fin. La vida está llena de significado. Y en nuestro pasaje, hermanos, en esta mañana, como veremos, el apóstol Pablo nos muestra cómo es que esto funciona. Nos va a recordar que hay un vínculo entre nuestra futura resurrección y la resurrección de Jesucristo al tercer día. Porque Jesús vive, hermanos. Como ves, la muerte ya no tiene la victoria, ya no tiene la última palabra. La muerte es simplemente una puerta que se abre para llegar a la presencia de nuestro buen Dios. Y como hemos dicho, Pablo está lidiando, mientras explica todo esto, está lidiando con aquellos corintios escépticos que estaban dudando de la credibilidad de esa idea misma del concepto de resurrección. Así que en los versículos 36 al 41, si miran conmigo, Pablo va a desarrollar su defensa, hermanos, a la resurrección, señalando primero a la creación. Mire, versículo 36 dice: necio, lo que tú siembras no se vivifica si no mueres antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios, fíjense esto, Dios le da el cuerpo como Él quiso y a cada semilla su propio cuerpo. La idea de la resurrección no es para nada ridícula, dice Pablo. De hecho, todos nosotros nos ocupamos de ello todo el tiempo. Cuando un agricultor siembra su semilla, ¿qué hace? La entierra, lo pone debajo de la tierra, no lo pone encima. Y cuando la cosecha finalmente es porque eso ha brotado y ha crecido, se ha desarrollado. Y la semilla que sembró simplemente se ha ido por completo, ha perecido. Es decir, de eso que pereció, algo nuevo surgió. Hay una especie de muerte y resurrección que nosotros podemos observar a nuestro alrededor, dice Pablo, en cada jardín, en cada campo. Ahí está. Y eso nos dice, o es una imagen de la resurrección de los creyentes. Pero por supuesto, la enseñanza de Jesucristo nunca está lejos de la mente del apóstol Pablo. Y a medida que va desarrollando esta imagen de la semilla que se siembra y muere y da fruto y resucita, realmente lo que está haciendo el apóstol está construyendo sobre el lenguaje que utilizó Jesús mismo. Lo vemos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 12, versículo 23, donde Jesús está hablando de su propia muerte y dice: ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, da mucho fruto. Jesús es la semilla que muere y resucita para dar mucho fruto. Y Pablo está diciendo, al usar este mismo lenguaje, solo para describir los destinos. ¿Qué destino nos espera a nosotros? Está diciendo que la muerte y la resurrección de Jesús se convierte pues en ese gran modelo para nosotros, para nuestros destinos. Así que cuando dicen, yo no sé cuál sea mi destino, pues su destino ya sabes cuál es. Es estar un día en la presencia del Señor, resucitado por el poder de Él. Si nosotros somos cristianos genuinos, hemos puesto nuestra fe completamente en Él. ¿Saben qué? Algún día tal vez vamos a morir como Él, pero también un día resucitaremos y entraremos a la gloria, en esa vida de resurrección. Por lo tanto, esto debe traer esperanza para nosotros. Esto debe traer para nosotros alegría en vez de tristeza. Como muchas veces se hace, ¿cuántos quieren estar con el Señor? Todo el mundo levanta la mano. Y luego preguntamos, ¿cuántos se quieren morir? Nadie levanta la mano. A menos que nosotros nos muramos
o que Cristo venga, no hay otra manera de poder estar a su presencia. Yo sé, hermanos amados, que a veces las cosas se ponen difíciles. ¿Es cierto o no? ¿No le ha pasado eso a usted? ¿O solamente yo soy el único terrenal, carnal y pecador que le pasa esto? No, ¿verdad? Se ponen difíciles. Cuando a veces recordamos viejas heridas, cuando recordamos momentos tristes de soledad, cuando recordamos momentos de dolor que se sienten muchas veces al recordar o atraer a la mente, hay un dolor tan agudo que muchas oportunidades hemos estado cansados y agotados, y donde la vida misma comienza a pesar más y más. En estos momentos puede ser difícil que nosotros podamos imaginar un mundo mejor que está por venir. ¿Le ha pasado eso a usted o no? Porque nos centramos en el dolor, nos centramos en el momento que estamos atravesando. El escepticismo de los corintios, hermanos, se vuelve realmente bastante creíble en momentos como esos. ¿Cómo es posible que Dios, que ha prometido esto, que ha prometido aquello, permita que me esté pasando esto? Y muchas veces, cuando es por pecado, pues son las consecuencias del pecado, pero muchas veces también nos pasa sin haber pecado. Tenemos el caso de Job. Tal vez algunos digan, pero eso fue bastante. Sí, es verdad. Nosotros no, tal vez nunca llegaremos a ello. Sin embargo, hemos pasado también momentos difíciles, situaciones y circunstancias bastante complicadas. Hermanos, frente a todo eso, cuando quiere venir la duda, yo quisiera decirles en esta mañana esto: dejemos que nuestro pasaje de esta mañana nos señale cuál es el antídoto para no dudar de la bondad del Señor. No solamente para recordarnos, hermanos, que hay un futuro glorioso y maravilloso que nos espera a cada hijo de Dios, sino para recordarnos cuál es la base, la seguridad de ese glorioso destino. La semilla de nuestras vidas, hermanos, un día será sembrada, enterrada y morirá, y resucitará y dará mucho fruto. Porque la semilla que era Jesucristo fue enterrada, murió y resucitó. Esa es la base para nosotros poder también estar seguros de que vamos a resucitar. Porque no tendría ningún sentido que la Biblia diga que nosotros vamos a resucitar si Jesús no hubiese resucitado. ¿Cómo le vamos a creer? Sin embargo, nosotros ya lo hemos analizado, lo hemos estudiado a profundidad sobre la resurrección de Jesús y sabemos que eso es verdad. Por lo tanto, hermanos, hay una esperanza grande. ¿Por qué? Porque la tumba allá está vacía y Cristo ha resucitado, y porque Él vive, el aguijón de la muerte ha desaparecido. Jesús tiene la victoria segura. Esa es la razón, hermanos. Fíjese también muy rápidamente versículo 39 al 41. Ahí vamos a ver a Pablo enumerando los diversos orígenes del mundo creado. Dice: no toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas. Pues una estrella es diferente de otra en gloria. ¿Se da cuenta? No todas las carnes son iguales. Los humanos tenemos un tipo, los animales tienen otro tipo, aves, incluso peces, todos son diferentes. Los cuerpos celestes y terrestres son diferentes. El sol, la luna y las estrellas también dice que difieren en sí, en gloria. El apóstol Pablo lo que está haciendo aquí es señalando que Dios, en su sabiduría, Él perfectamente ha adaptado el entorno de cada una de sus criaturas, de cada creación. Porque a los peces Dios no le puso alas, porque no van a volar. ¿Por qué a las aves Dios no les puso branquias? Porque no van a respirar debajo del agua. Acá Dios preparó, ¿verdad?, de acuerdo a cómo se iban a desarrollar.
Porque recuerde usted, los corintios preguntaban, ¿cómo van a resucitar o cómo de los muertos? ¿Con qué tipo de cuerpo vienen? Y Pablo, pues muy directo, les responde y dice, al igual que la creación que vemos a nuestro alrededor en estos momentos, en la resurrección que nos espera, es Dios, fíjense esto, es Dios quien va a preparar para nosotros un cuerpo que se ajustará perfectamente a ese nuevo entorno en el que vamos a vivir. No podemos tú y yo describirlo a la perfección porque no sabemos, no hemos pasado aún por esa experiencia. Pero Jesús, Él sí ha pasado. Además, está siendo inspirado el apóstol Pablo para escribir esto. Lo que yo creo que es interesante notar es esto, el orden en que está enumerando estas cosas. Míralo de nuevo, versículo 39 al 41. Fíjense esto, primero enumera, ahí está, a los humanos. Luego en segundo lugar a los animales, a los pájaros, a los peces, luego al sol, a la luna y al final a las estrellas. En realidad eso es al revés. Cuando fue la creación, usted recordará el orden de la creación, cada uno de estos fueron en diversos días de la creación en el capítulo 1 de Génesis. Pero todo esto, la forma como está enumerándolos el apóstol Pablo, están al revés. Y ¿saben qué? Yo creo que este es el punto, que cuando llegue la resurrección, cuando Jesús regrese en ese día final, no será como una actualización de su software. No será como una actualización. Hoy tu teléfono necesita reiniciarlo para que se actualice. No, tu computadora, Windows 10 ya vino Windows 11, va a haber una actualización. No. No será una manita de pintura ahí en la casa de ruinas de tu vida. No. Lo que va a suceder es una renovación completa, no solamente de tu vida, sino de toda la creación. Será una transformación profunda de todas las cosas. Nada quedará sin cambios en ese gran y glorioso día. Y eso nos lleva entonces a la segunda cosa que quiero que nosotros pensemos. Ya hablamos de la resurrección y creación, pero en el segundo punto les dije de resurrección y transformación. Versículo 42 al 44. Así como cada una de las criaturas de Dios tienen una gloria que se adapta al entorno, versículo 42, también seremos adecuados para la nueva creación que está por venir. Mire, así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Nosotros no sabemos eso al día de hoy, en estos momentos. Pero Dios ya tiene preparado todo. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra en cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Ahora fíjate en esos adjetivos que está utilizando. La semilla de esta vida, dice, está sembrada, perecedera, en deshonra, en debilidad, un cuerpo natural. Yo honestamente les digo, esta es una descripción bastante decente de mi vida y mi experiencia. No sé si tú te puedes identificar con eso. Debilidad, deshonra, perecedero, un cuerpo que envejece. Algunos que me conocen hace tiempo, imagínense la cantidad de canas que tenía solamente acá, un poquito, un mechoncito cuando llegué a Monterrey. Ahora ya casi me cubre por completo. Me voy envejeciendo. Un cuerpo que se enferma, y ustedes lo saben, porque me han estado cerca a mí, ¿verdad? Que también me enfermo. Un cuerpo frágil. Un cuerpo que se convierte en el foco de la tentación. Levante la mano, ¿quién no ha sido tentado? Todos, de una u otra manera. Incluso, hermanos, aún puedo atreverme a decir, este cuerpo muchas veces es usado como un instrumento del pecado. Un cuerpo natural. Ese soy yo, pero también considero que eres tú, usted, ustedes. Todos estamos ahí. Pero Pablo dice que cuando el Señor Jesús, nuestro Salvador, regrese, cuando suene esa gloriosa trompeta, la semilla perecedera resucitará imperecedera. Los cuerpos no se descompondrán, no se envejecerán, no se lastimarán, no morirán, no se enfermarán. Los cuerpos sembrados en la deshonra, dice, serán levantados en gloria en aquel día. Recuerde, hermano, que desde Adán y Eva, que se escondieron detrás del jardín después de comer aquel fruto prohibido porque ellos tenían miedo, porque estaban desnudos, desde entonces hemos encontrado vergüenza y deshonor en nuestros cuerpos.
Pero el apóstol Juan dice, lo que seremos aún no se ha manifestado, pero sabemos que seremos como Él, porque le veremos a Él tal como es. Hermanos amados, tenemos que vivir con esa expectativa de que Cristo viene. Viene un día en el que ya no nos veremos con vergüenza y con deshonor, sino que nosotros, mis amados, quiero que entienda, seremos como Jesucristo en la gloria de su cuerpo de resurrección, resucitado en gloria y ya no en deshonor. Ahí nuestros cuerpos ya no le servirán al pecado. Ahí las tentaciones se habrán ido por fin para siempre. Las tristezas, el dolor, la enfermedad, las acusaciones en contra nuestra, aquellos que nos hacen la vida de cuadritos, todo se habrá ido para siempre. Nuestros cuerpos aquí, dice Pablo, serán enterrados en debilidad, pero en aquel día serán resucitados con poder. La vitalidad inagotable de Cristo resucitado, el poder de su vida indestructible que posee en plenitud, empezará a dar poder a nuestros cuerpos naturales, cuerpos espirituales resucitados, que ya nunca más llegarán a ser cuerpos naturales en absoluto. Es decir, habrá una maravillosa transformación. Tal vez usted ha escuchado esto muchas veces, pero mi pregunta es, ¿usted lo está esperando? ¿Usted lo está anhelando? Usted piensa y dice, Señor, yo anhelo ese momento, yo anhelo ese día, ya quiero que vengas. Usted se junta juntamente con el apóstol Juan, que la iglesia dice, ven Señor, ven. Hermanos, Pablo está diciendo que cuando la resurrección llegue, será la acción de Dios la que finalmente rehaga nuestros cuerpos para que se adapten a ese nuevo entorno, de ese nuevo mundo, de esa nueva creación que está por venir. En otras palabras, hay un código de vestimenta para esa nueva creación. Sin esa vestimenta, sin ese código, nadie podrá entrar. Los nuevos cuerpos pertenecen a la nueva creación. Y entonces la resurrección exige transformación. Sin transformación no hay vida nueva. No hay cielos nuevos. En una temporada que estaba en los Estados Unidos, trabajé para un club muy importante, donde no importa el dinero que tú tuvieses, no podías entrar. No había manera de que entren. Nadie, a menos que recibieses una invitación muy formal por recomendación de algunos de los socios hacia la directiva, y entonces la directiva analizaba ese caso por caso y extendía la invitación. Y cuando era la recepción tendrían que haber venido de una manera apropiada, vestida con un estilo apropiado, si no, ni siquiera ingresaban. En ese club no entraba nadie, no importa si sea millonario. Para entrar a ese club se requería de una invitación, pero una vestimenta también apropiada. Para que tenga una idea, ahí nadie iba con dinero. Nadie. Todos eran pagados automáticamente a sus cuentas, en automático. Hermanos, cuando para esta vida nueva, nadie va a entrar. Yo sí soy cristiano, yo esto, yo aquello, yo hago esto, y yo hago lo otro. No. Él nos conoce a nosotros mejor que nadie. Más vale que nosotros lo conozcamos a Él. Entonces, nuestra pregunta frente a esto que salta es, ¿dónde obtengo esta transformación que se requiere para esta nueva vida? ¿De parte de quién vendrá esa transformación? Dicho esto, vamos a este tercer punto entonces, resurrección y redención. Mire conmigo versículo 45 al 49. Hermano, hermana,
si voy a cumplir con el código de vestimenta para la nueva creación, para los nuevos cielos, nueva tierra, necesito saber dónde obtener la transformación de este cuerpo de resurrección. Y Pablo responde a esa pregunta volviendo a un paralelo que él ya trazó en este capítulo, en el versículo 22. El paralelo está entre Adán y Jesús, a quien llama el postrer Adán, el segundo y último Adán. Mira el versículo 45 al 49 y vamos a ver ese paralelismo. Dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente. Y luego dice, el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál es el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál es el celestial? Tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Creo que al leerlo vemos el paralelo. Hay dos Adanes, por así decirlo. El primer Adán, que lo vemos ahí en Génesis capítulo 1 y 2, hecho, creado por Dios, que fue dado de su espíritu, fue construido del polvo de la tierra, era un hombre de la tierra, era un hombre del polvo. Pero luego está el otro Adán, el segundo Adán. ¿Quién? Jesucristo, el perfecto Adán, quien a diferencia del primero, este segundo Adán, sí obedeció perfectamente a Dios, convirtiéndose pues así en el Salvador de una nueva creación, de una nueva humanidad. Dios estaba haciendo un nuevo comienzo a través de este segundo Adán, quien es nuestro Salvador, nuestro Señor Jesús. Él es celestial. Ahora bien, hay quienes están unidos al primer Adán, es decir, meramente terrenal, sin esperanza de la gloria venidera. Y luego hay otros que están unidos al último Adán, que es Jesucristo. El punto de Pablo es este. Fíjense bien. Si estás en Jesucristo, aunque ahora por un tiempo lleves la semejanza del primer Adán, eso es temporal. Un día ciertamente llevaremos, porque seremos transformados a la semejanza del último, del segundo Adán, la imagen del hombre del cielo. Tú mismo serás como Cristo en la gloria de su resurrección. Cuando nosotros celebramos la Pascua, esa es una ventana a nuestro destino. Jesús resucitó de entre los muertos. Y dice que todos los que creen en Él resucitarán también. Las exigencias del código de vestimenta, como ves, solo puede cumplirse a través de una cosa, de nuestra fe y arrepentimiento, nuestra fe en Jesucristo y nuestro arrepentimiento. En Jesús y solamente en Jesús está puesta la esperanza de gloria. Hermanos amados, ese Jesús, la seguridad de ese nuevo cuerpo, de esa transformación, de estar listos para esa nueva vida. La pregunta entonces es, y quiero lanzarlas a ustedes: ¿estás en Jesús o todavía sigues al primer Adán, un hombre de la tierra que nunca verá la gloria venidera? ¿Dónde estás? Permíteme decirlo de otra manera. Ya casi vamos por el final. Quizás no sepas esto, quizás sí, pero probablemente hay muchos que no saben que acá en las Escrituras hay dos nacimientos y dos muertes. Acá en las Escrituras habla y hace referencia a dos nacimientos y dos muertes. Hay un nacimiento natural. Todos nosotros hemos experimentado ese nacimiento físico natural, ¿sí o no? Si no, no estuviéramos sentados acá. Pero usted recuerda la plática que tuvo Jesús con Nicodemo en Juan capítulo 3. Ahí habla de otro nacimiento, un segundo nacimiento. Cuando Jesús habla con Nicodemo, le dice: tienes que nacer de nuevo. Debes nacer de arriba. Es decir, la nueva vida debe entrar aquí y ahora.
Espiritualmente tienes que ser renovado. La vida de resurrección debe de volverse tuya aquí y ahora, no al final. No cuando ya te mueres, no. Aquí, dos nacimientos. ¿Te das cuenta? Un nacimiento natural y un nacimiento espiritual. Y ese nacimiento solamente viene directamente del cielo. Pero también hay dos muertes. Hay una muerte natural. Al final de nuestras vidas, todos de una o de otra manera tenemos que enfrentar, pues, la muerte natural. No importa si eres cristiano o no, todos enfrentamos esa muerte natural. Pero hay una segunda muerte. Juan en Apocalipsis capítulo 21 lo llama la muerte segunda, el lago de fuego. Nosotros lo escuchamos y llamamos el infierno. Es el lugar del juicio final y eterno. Entonces, aquí está la cuestión, que creo que todos necesitamos salir de 1 Corintios 15, luchando si es necesario, porque este es el punto, y esté atento. Aquellos que han nacido una sola vez, escúcheme bien, aquellos que han nacido una sola vez, están destinados a morir dos veces. Aquellos que han nacido una sola vez, es decir, de manera natural, están destinados a morir dos veces. Aquellos que han nacido dos veces, solo morirán una vez. Es decir, a menos que nazcas de nuevo, a menos que nazcas de parte del cielo, a menos que la vida de resurrección de Jesús irrumpa en tu corazón aquí y ahora y cambiándote para siempre, a menos que tú confíes en el Señor, que Él es tu rescatador. ¿Y cómo lo sabes? Cuando tus afectos cambian, cuando tu agenda ha sido removida completamente. Uno de los grandes problemas es que nosotros nos hacemos cristianos y pensamos que podemos seguir con la vida antigua. Te estás equivocando. Voy a poner un ejemplo. Había años atrás un hombre al que siempre se le predicaba, porque era un bandido, era asaltante. Y siempre la gente de una u otra manera pues le predicaba, le hablaba, hasta que un día él decide entregar su vida a Cristo. Él vio que había futbolistas cristianos, ¿verdad? Y dijo, mira, sigue practicando su profesión y es cristiano. Él vio que había policías cristianos, mira, es policía y es cristiano. Y él pensó que podía seguir siendo un ladrón y cristiano. Un ladrón cristiano. Tal vez es demasiado exagerado, pero muchas veces, hermanos, no nos hemos dado cuenta que si nuestros afectos no han cambiado, tendríamos que examinar, tendríamos que arrepentirnos, tendríamos que doblegarnos y pedir que Dios mismo obre ese milagro sobrenatural en nuestros corazones, de tal manera que lo amemos verdaderamente a Él. Y cuando lo amamos a Él, ¿saben qué? Nada más importa. Él es lo más importante. El domingo es del Señor, es de Él, me debo a Él, por ejemplo. Nada más. Si yo hago un compromiso de algo para servir a Dios, eso es lo primero. Mis afectos han cambiado totalmente. Mi agenda que antes tenía, mira, ser cristiano no es, escúchame bien, ser cristiano no es poner un cuadrito de agenda para mi hora de cristiano, no es eso. Ser cristiano cambia toda tu vida. Porque tú tienes que ser cristiano aún cuando tú estás trabajando. Muchas veces creen que el pastor tiene la responsabilidad, y sí, de orar y estudiar la Biblia, pero tú también, te digo. No solamente el pastor tiene que vivir una vida de santidad, tú también en tu trabajo. Tal vez tú no has sido llamado al trabajo eclesiástico como en mi caso.
Sin embargo, tú tienes, si eres hijo o hija de Dios, tú tienes que poner el nombre del Señor en alto donde tú estás laborando. En tu casa, en el súper, en el trabajo, en la universidad, donde tú vayas. No importa dónde tú estés. Lamentablemente, algunos, sus trabajos ni siquiera saben que son cristianos. Es más, algunos ni siquiera deberían mencionar que son cristianos porque su testimonio no va de acuerdo a lo que es un cristiano. Porque no se ve que aman a Dios. Hermanos, si no has nacido de nuevo, necesitas tú ser honesto. Si tus afectos, Dios no está en primer lugar. Si Dios no está en cada horario que tienes de tu agenda, si Él no está enmarcado dentro de eso, tendrías que examinarte por tu propio bien. No importa el trabajo que tú desarrolles, el Señor tiene que estar ahí. No te estoy diciendo vocifera y Cristo que no, ni te estoy diciendo publica en Facebook. No, esos son cristianos de muchas veces que no tienen ni conocen, solamente se ponen a replicar cosas. Tu vida diaria, en el caminar diario, ahí es donde se ve si has nacido de nuevo. Mi mayor preocupación por ti, hermano y hermana, es que tú un día puedas estar también a la presencia del Señor. Que tú seas salvo, que tú seas salva. No has venido acá simplemente para que Dios te haga una vida mejor, aunque lo puede hacer. Pero ese no es el objetivo final. El objetivo final es que un día tú estés a la presencia gloriosa del Señor. Y esa es la razón por la que necesitamos nacer de nuevo. Nacer de nuevo. No importa cuánto tiempo nosotros conozcamos las Escrituras. Nacer de nuevo, eso es lo que realmente vale la pena. Porque a menos, hermanos, que hayas puesto tu fe en Jesucristo, que te hayas arrepentido, que Él sea tu Salvador, morirás y ahí quedarás para enfrentar la segunda muerte. Y esa segunda muerte, ¿sabes qué? Es la muerte eterna bajo la ira y la maldición de Dios en el más allá. Si tú naces una sola vez, morirás 2 veces. Pero si tú crees en el Señor Jesucristo, que murió y resucitó de la tumba aquel primer domingo de Pascua, si pones tu fe, si te abrazas a Él, si te arrepientes, ¿sabes qué? Tu vida puede cambiar y ser transformada y ocurrir el milagro. El milagro de la salvación es el milagro más grande. Recuerda que Él mismo se llamó resurrección y vida. Aunque mueras, vivirás. Y si crees y crees en Él, dice, nunca morirás. De hecho, hermanos, un día allá, cuando lleguemos a la presencia misma del Señor, tu vida de resurrección quedará completamente consumada, con tu cuerpo transformado, tu cuerpo imperecedero, no morirá nunca más. Ya no habrá más dolor, será un cuerpo glorioso. Será un cuerpo donde ya no habrá tentación. Será un cuerpo donde llevarás la imagen del hombre del cielo. Así que en esta mañana déjame preguntarte, ¿estás tú en el primer Adán? Un hombre de polvo que nació una sola vez, condenado a morir 2 veces. ¿Es esa tu situación? No te estoy preguntando cuántos años tú tienes de conocer el Evangelio, de asistir. Estoy preguntando de manera diferente. ¿O estás tú en el segundo Adán, el hombre del cielo, el Señor Jesucristo, el único Salvador de pecadores, nacido 2 veces para morir una vez y luego vivir esa vida de resurrección con Cristo para siempre? ¿Dónde estás? ¿Cuál es tu destino? Esa es la exigencia que hace a todos, hermanos, la primera Pascua.
Nacerás 2 veces y luego morirás una y luego vivirás en gloria y resurrección para siempre a través de Jesucristo. O permanecerás y quieres seguir permaneciendo en Adán, un hombre de la tierra, un hombre de polvo, nacido una vez, pero condenado a morir 2 veces. Si tu agenda cuando tú has venido a Cristo no ha sido cambiada y transformada, necesitarías tú arrepentirte, en serio. Necesitarías arrepentirte. Necesitas abrazarte desesperadamente a Jesús. Hermanos, que el Señor sea misericordioso con todos nosotros que estamos reunidos y nos permita aferrarnos a Jesús como la resurrección y la vida y la única esperanza para nosotros. Porque para el que cree en Él, nunca, jamás morirá eternamente. Oremos, por favor. Padre nuestro, oramos los unos por los otros y te pedimos que nos ayudes a cada uno de nosotros a fijar nuestros ojos en Jesús. No al Cristo en la cruz ni al Cristo en la tumba, sino al Cristo que murió, fue sepultado y resucitó al tercer día. Al que está sentado a la diestra del Dios Padre Todopoderoso, de donde vendrá a juzgar a vivos y muertos. Señor, fija nuestros ojos en Él, nuestro corazón, Señor, en Él. Llévanos, Señor, a todos nosotros hacia Él. Que podamos doblar nuestras rodillas ante Él, que podamos proclamarle a Él, el último Adán, nuestro único Redentor, para que la vida de resurrección también sea nuestra y no la muerte. Señor, ayúdanos. Si hay alguien que no es salvo, te suplicamos que extiendas tu gracia de salvación y que su corazón sea redargüido, que su corazón sea quebrantado, que su corazón sea ablandado por el poder de tu Espíritu y que pueda venir también con fe y arrepentimiento ante tu presencia. Y de esta manera pueda ocurrir el milagro de la salvación. Te pedimos esto, bendito Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga, mis hermanos. Que la gracia del Señor siempre sobreabunde en cada uno de sus corazones. ¿Pueden tomar sus lugares, hermanos? Pasamos al tiempo de los anuncios y culminamos. Recordemos que los días lunes nos seguimos reuniendo para orar como iglesia de forma virtual. Los días lunes a las 10 de la noche. Si tiene alguna dificultad, hágasela saber al pastor y el pastor le puede dar indicaciones de cómo poder entrar a la reunión de oración. Amén. Entonces son los días lunes a las 10. Recordemos también el estudio. Es los miércoles a las 8 de la noche. Ya va a continuar nuestro pastor con el estudio que estábamos llevando con él. El Cordero es el Rey. En esta ocasión solamente hubo otra pausa más. Pero nuestro pastor continúa con el estudio. Miércoles a las 8 de la noche. ¿De acuerdo? Y pues agradecemos a Dios de que nos seguimos reuniendo los días domingo a la misma hora. Amén.